para oír la voz de Dios. Pero Dios sigue exactamente hablando hoy en día como hace 1000, 2000, 3000 años atrás. Él no ha cambiado. Somos nosotros los que hemos cambiado. Algunos se han acomodado, se han aburguesado, se han acostumbrado a vivir una vida religiosa, rutinaria y monótona. Pero Dios sigue hablando y dice la Biblia que el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo le tiene que decir a la iglesia. Y aquí hay iglesias, aquí hay pueblo de Dios en esta tarde. Por lo tanto, Él tiene algo que decirnos a nosotros. Claro que sí, no nos quepa la menor duda. Porque nuestro Dios, como dije anoche, no es como los ídolos de las naciones que tienen boca y no hablan, oídos y no oyen, pies y no caminan, sino todo lo contrario, nuestro Dios habla. El problema es que a veces habla de una manera que algunos no le entienden, están como en otra frecuencia. Pero Dios viene hablando desde el principio de los tiempos, siempre ha hablado y lo seguirá haciendo. Y dice la palabra del Señor que las cosas invisibles de Él, como su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo, por inspiración divina, dijo que Dios se ha dado a conocer a través de los tiempos, desde el tiempo de la creación. Y el que ha querido entender y conocer a Dios ha tenido oportunidad. Pero dice la Biblia que algunos no aprobaron a Dios en sus vidas, sino que lo expulsaron, lo echaron. Y entonces la consecuencia de haberle dado las espaldas a Dios es que Dios los entrega, Dios se lava las manos y los entrega a una mente reprobada y comienzan a llenar sus vidas de inmoralidad, de injusticia, de perversidad, de avaricia, de envidias, de homicidios, de contiendas, de murmuraciones, y comienzan a aborrecer a Dios en vez de amarlo, honrarlo y servirlo. Hasta el punto que dice la Biblia que comienzan a ser gente desleal, gente infiel, gente traicionera, gente que emplea el poder de la lengua no para sembrar alegría, gozo y bendición en los hermanos, sino más bien todo lo contrario. Así que si dice la Biblia que Dios habla, es importante y necesario ir al principio para ver cómo hablaba Dios. Porque la Biblia nos enseña que cuando, por ejemplo, Dios le hablaba a Abraham lo entendía. Cuando Abraham oyó la voz de Dios que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, él entendió perfectamente la voz de Dios. Él sabía que ese Dios que lo había llamado era un Dios que le estaba ahora guiando a una aventura de fe, a dejarlo todo y adentrarse en un nivel superior al que hasta ese momento había vivido. Y él deja su casa, su familia, sus amigos, renuncia a su estatus, a su herencia, a todo su patrimonio, para salir a una tierra sin saber dónde estaba esa tierra y cómo iba a ser esa tierra y cuánto tiempo iba a tardar en encontrarla. Y dice la Biblia que por fe salió sin saber a dónde iba. Nosotros cuando nos alistamos, cuando nos preparamos, generalmente sabemos a dónde vamos a ir. Ustedes hoy se prepararon, se arreglaron para venir aquí. Pero Abraham, si alguien lo paraba por el camino, por el desierto, y le preguntaba, ¿a dónde vas? Lo único que podía decir es de dónde venía, pero no sabía a dónde iba, porque Dios no le dio el mapa, Dios no le dio las coordenadas de dónde estaba esa tierra que él y su descendencia iban a heredar. Pero él salió sin saber a dónde iba, pero él sabía que Dios estaba con él. Y salió en obediencia, en fe a ese llamado. Y ese mismo Dios, cuando años más tarde le recompensa con un hijo y tiempo más tarde le pide que a ese hijo lo ponga sobre un altar y lo degolle como si fuera un animal, él no cuestiona la voz de Dios, sino que él sigue entendiendo a Dios. Y esa voz que le habló para decirle que saliera de Ur de los Caldeos era la misma voz que ahora le pedían sacrificio a un hijo. Y él no dijo, no puede ser Dios. Dios nunca ha pedido un sacrificio humano a nadie. ¿Cómo Dios que me ha dado el hijo de la promesa ahora me lo pide en sacrificio? Él no pregunta, él no duda, él no cuestiona a Dios, sino que él entiende la voz de Dios. Porque Dios siempre ha hablado. El problema es que algunos no han querido oírle, o si le han oído, no han querido más bien obedecerle. Han hecho oídos sordos a la voz de Dios.
Dice la Biblia que en el Nuevo Testamento, el día que el Señor Jesucristo era bautizado en las aguas del río Jordán por Juan el Bautista, el Padre Dios habló y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y se oyó la voz audible de Dios, pero nadie la oyó, más que unos cuantos que estaban allí. Y en otra ocasión, cuando el Padre le vuelve a hablar, algunos dijeron: ha sido un ángel o ha sido un trueno. ¿Cómo se puede confundir la voz de Dios con la voz de un trueno? En otras palabras, hay que afinar el oído, y más en este tiempo final y difícil en el que estamos viviendo, para aprender a oír y a interpretar la voz de Dios. Porque estamos rodeados de sonidos permanentemente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Constantemente oímos sirenas, constantemente oímos ruido, voces, perros, gente. Pero también Dios sigue hablando en medio de estos tiempos a su iglesia. Y por eso 7 veces, dice el Señor a cada una de las iglesias del Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, oiga, oiga lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Porque todavía Dios tiene mensaje para la iglesia de Getsemaní y para la iglesia de Ebenezer y para todas las congregaciones del mundo. Dios todavía tiene instrucciones, Dios todavía tiene palabra, Dios todavía tiene muchas cosas que decirnos. El problema es: ¿tienes tiempo para oír a Dios o estás demasiado ocupado, querido? Porque es tremendo cuando cristianos me decían en los tiempos de la pandemia: ahora voy a poder orar más que antes. Ahora voy a poder escudriñar las escrituras porque no he tenido tiempo para Dios. Es terrible que un cristiano, un hijo de Dios, lavado, comprado, redimido por la sangre de Jesucristo, diga que no tiene tiempo para su Dios. Oiga, si usted no tiene tiempo para ir al gimnasio, no pasa nada. Si usted no tiene tiempo para dormir todo lo que quisiera, no pasa nada. Si usted no tiene tiempo para ver la televisión o estar tonteando en internet hablando con gente que no conoce de nada, no pasa nada. Pero que usted no tenga tiempo como cristiano para oír a su Dios es una tragedia. Porque para Dios siempre hay que tener tiempo, mi querido hermano. Él tiene que ser lo primero en nuestra vida. Y si no es lo primero en nuestra vida, es que estamos mal, queridos hermanos. Si comenzamos a leer la Biblia desde el principio como cualquier libro, aunque la Biblia no es cualquier libro, evidentemente, nos vamos a encontrar que la primera revelación de ese Dios desconocido, pero que habla y se quiere dar a conocer, es muy interesante en el libro del Génesis. Los libros del Antiguo Testamento, y digo Antiguo Testamento aunque es una expresión que yo suelo usar muy poco, casi nada, porque yo creo que es lo peor que podemos decir, en el sentido de que un testamento lo hace un señor que se va a morir, y para que no se peleen los herederos hace un testamento. Y Dios no hizo ningún testamento porque Él no se va a morir nunca. En otras palabras, sería un pacto, ¿no? Pero un testamento, y después se arrepintió, hizo otro. ¿En qué quedamos? ¿Era este o era el otro? Así que en el antiguo pacto, Dios se da a conocer por primera vez en la historia con un nombre poco conocido, pero que hay que explicarlo, hay que entender por qué Dios utilizó ese nombre cuando comenzó a poner en orden la creación y comenzó a dar órdenes con su palabra para darse a conocer como creador. El primer versículo de la Biblia empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fíjese qué incoherencia tan grande. Lo mal que se tradujo el versículo 2, que dice que esa tierra que Dios creó estaba desordenada y al mismo tiempo vacía. Esto es una incongruencia. Porque si yo entro en este salón y está totalmente vacío, no está ni desordenado ni ordenado, está vacío. Pero ahí aparecen dos palabras que no aparecen en el texto original en hebreo: desordenada y vacía. ¿En qué quedamos? ¿Está vacía? No está desordenada ni ordenada. Pero es lo que aparece en nuestra Biblia. Pero el cura español llamado Casidoro de Reina, nacido en Sevilla, que fue perseguido por la Santa Inquisición en España y tuvo que huir a Alemania y posteriormente a Suiza, él no interpretó ese texto como desordenada, sino dijo desadornada. La tierra estaba desadornada, no había adornos, no había sol, no había luna, no había plantas, no había pájaros, no había nada, no había adornos. Y Dios después, poquito a poco, lo fue poniendo a cada uno en su sitio. Pero es interesante notar que los libros en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, reciben un nombre diferente a los nombres que tenemos nosotros en nuestras Biblias. Porque en nuestra Biblia nosotros llamamos al primer libro de la Biblia el Génesis. Pero en hebreo se llama el libro de Bereshit porque es la primera palabra que aparece.
que tiene 7 letras, y yo me pegué 3 meses estudiando esa palabra, 3 meses estudiando una sola palabra de la Biblia. Porque son palabras compuestas. Y dice en el texto original, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Y el primer nombre que conocemos de Dios, si empezamos a leer la Biblia desde el principio, es un nombre que se pronuncia Elohim. ¿Y quién es ese Elohim? Porque ese nombre que Dios utiliza para crear, para darse a conocer como creador del universo, de todo lo que existe, es un nombre que se utiliza para otras cosas también en la Biblia. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos utilizado a la hora de hablarle a una persona acerca del tema de la idolatría? Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 es un capítulo que, por lo menos en mi época, cuando testificábamos a gente con un trasfondo católico, para mostrarle que la idolatría es abominación ante los ojos de Dios, sacábamos los 10 mandamientos, pero no los del catecismo, que no tienen nada que ver con los de la Biblia. Porque los mandamientos del catecismo, y yo fui monaguillo y me crié en colegios de cura toda mi vida, tanto en Venezuela como en España, los primeros mandamientos no coinciden con los de la Biblia. Y cuando digo la Biblia me refiero a cualquier Biblia, la Nácar Colunga versión católica, la Reina Valera versión evangélica, todas las Biblias del mundo dicen lo mismo. Con el pequeño matiz o diferencia de que los católicos llaman a Dios Yahvé y nosotros le llamamos Jehová, pero dice exactamente lo mismo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el primer mandamiento. En hebreo dice, escuche bien esto, Lo yishyeh leja Elohim, ajerin al panay. No te pondrás dioses delante de tu rostro, delante de tu cara. Pero acaban de oír otra vez el nombre Elohim. Pero no dice Génesis 1:1 que Elohim, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué en Éxodo capítulo 20 se emplea el mismo término, la misma palabra, para decir no tendrás dioses ajenos delante de mí? Es que realmente el nombre Elohim es un nombre masculino en número plural. El género es masculino, pero es tan plural porque en hebreo todo lo que termina en in, una pequeña letra llamada yod con mensofit, siempre es plural masculino. Nosotros para convertir una palabra en castellano o en español en singular simplemente le añadimos una S. ¿Usted tiene una casa? Sí, pero tiene varias. Póngale una S al final, ya tiene casas. ¿Usted tiene un carro? Póngale una S al final, ya tiene carros. ¿Usted tiene un libro? Sí, pero tiene varios libros. Entonces póngale una S y ya pasó del género de singular a plural. Ahora tengo libros. En hebreo, para poner masculino plural, se pone la terminación in. Y el primer nombre que aparece en la Biblia para Dios termina en in, Elohim. Luego es un Dios masculino con pluralidad. Y por eso cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, tienen que utilizar otra vez la misma palabra, Elohim. Porque la traducción literal de Elohim es dioses. Así que tendríamos que leer, en el principio dioses creó los cielos y la tierra. ¿Eso significa de que hay varios dioses? En absoluto. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No somos como los romanos, como los griegos politeístas que tenían un montón de dioses. El Dios de la guerra, el Dios del amor, el Dios del vino, el Dios de esto, el Dios de aquello. Tenemos un solo Dios. Pero ese Dios, cuando se da a conocer y oímos su voz por primera vez en la obra creadora de los primeros 2 capítulos de la Biblia, encontramos que ese Dios es un Dios plural. Y nosotros sabemos lo que significa ser un Dios plural, que se manifiesta como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo. Y no hay ningún dilema en ese tema. Miren, escuchen una cosa. Yo soy padre de 2 hijas, pero también soy hijo al mismo tiempo. No tengo que dejar de ser padre para convertirme en hijo. Cuando iba a la casa de mi padre, yo era el hijo. Pero cuando estoy con mis hijas, yo soy el padre de mis hijas. Es decir, soy padre e hijo al mismo tiempo. No tengo que desdoblarme como una especie de física cuántica, no salgo de aquí para irme por allá, sino que al mismo tiempo usted es padre, usted es hijo, usted puede ser tío, puede ser marido, puede ser pastor, puede ser amigo, puede ser muchas cosas en una misma persona. Y en el Antiguo Testamento, en los primeros libros, encontramos que ese Dios plural es el que pone en orden la creación.
y comienza a manifestarse como un Dios creador. No pide nada, no hay ninguna orden, no hay ningún mandamiento, no hay ninguna exigencia, sino que Él se está dando a conocer como un Dios capaz de crear de la nada todo cuanto existe. Todo lo que vemos no es producto de la casualidad ni de una evolución, de un proceso evolutivo, porque de la nada no sale nada. Todo lo que vemos es producto del poder y de la intervención de nuestro Dios como creador y como diseñador del universo. El reloj que usted lleva sería un disparate de que usted dijera que ese reloj se creó solo. Que se encontraron por ahí una serie de piezas y se juntaron, se pusieron de acuerdo y salió ese diseño de ese reloj. Todo lo que vemos hoy en día tiene forma, tiene diseño y tiene un propósito y tiene un objetivo que realizar. Este púlpito no se creó solo, alguien lo diseñó, alguien le dio esta medida, esta altura, esta anchura, esta profundidad. Todo lo que vemos en nuestra vida y tenemos, todo tiene un diseño y todo tiene un principio y un fin. Pero nuestro Dios fue el que le dio forma y diseño a todo lo que vemos y puso todo en su sitio. Y esa fue la primera manifestación, lo primero que vemos de Dios en la historia bíblica es que Él es capaz de crear estrellas con el poder de su palabra. Y es capaz de decir, sea la luz, y fue la luz. Aunque no creó el sol hasta el cuarto día. Pero el primer día ya había luz. ¿Qué luz era? Es difícil entender esto, ¿verdad? Porque si dijo sea la luz el primer día y el cuarto día fue cuando hizo el sol, ¿de dónde salía la luz entonces? Pero es interesante ver cómo Dios fue poniendo todo en su sitio. Pero ese Dios que creó todo con el poder de su palabra, salvo al hombre. Porque la primera vez que Dios se agacha y se mancha sus manos es para tomar Adamá. Adamá es un tipo de tierra de la cual extrajo un Adán. En hebreo hay dos palabras para definir la tierra, Haaretz y Adamá. Haaretz es la tierra en general, de cualquier parte. Pero cuando Dios tomó Adamá, que es una tierra con unas características propias, lo que salió de esa tierra fue un Adamá. Y Dios no creó al hombre con el poder de su palabra, sino lo creó con sus manos y le dio forma y sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y dice la palabra de Dios que ese hombre precioso, ese hombre con comunión con Dios, con alma, con espíritu, con cuerpo, se sentía solo. Incluso el mismo creador dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y el texto hebreo dice que Dios lo cortó. Por la espalda le hizo un corte. Y extrajo de él a su compañera, que en hebreo no dice que creó una compañera idónea, sino una opositora idónea. ¿Entiende ahora, hermano? ¿Entiende ahora? Compañera idónea, ya. Una competidora que te va a alegrar los días, ¿eh? Eso es lo que dice la Escritura. Es interesante, ¿verdad? Y para que no se asustara Adán de lo que Dios iba a hacer, dije, quédate dormido, ya te despertaré. Adán habrá dicho, ojalá me hubiera quedado más tiempo dormido, ¿no? Pero bueno. Pero Juan, el apóstol Juan, siglos, mucho tiempo más tarde dice que esa palabra que Dios hablaba, y esto es algo que nos golpea la mente de una forma tremenda porque nunca lo hemos visto. Esa palabra que Dios pronunciaba y que se materializaba en cosas, esa palabra toma forma humana y se encarna y dice que su palabra o el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Tremendo, una palabra hecha carne, increíble en la figura del Señor Jesucristo. Y por eso cuando Cristo hablaba, las cosas cambiaban porque el poder de Dios está en su palabra. Y por eso dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio, la palabra de Dios, porque la gente no se va a convertir si no escuchan, si no se exponen ante la espada del Espíritu que penetra, ¿verdad? Y saca a la luz todo lo oculto y todo lo que no agrada y honra al Señor. Pero antes de que esa palabra se humanara y se encarnara en Cristo y nos hablara a través del Hijo, el Señor saca a un pueblo llamado Israel y lo lleva 50 días después de la salida milagrosa de Egipto y lo obtiene debajo de una montaña llamado el monte Sinaí. Y allí Moisés sube y por primera vez en la historia, la palabra de Dios
ahora se puede escribir y se puede leer. ¿Y no le ha llamado a usted nunca la atención que un pueblo de esclavos, un pueblo que estuvo en la opresión en Egipto durante muchísimo tiempo, fuera capaz de leer y de escribir? Es interesante notar que en Israel nunca ha existido gente analfabeta. Siempre todos han sabido leer y escribir. Por eso el regalo que Dios le hace a su pueblo, 50 días después de que salen de la presión de Egipto, les regaló un libro que lo conocemos como el Pentateuco, o el Jumás, o la ley de Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora esa palabra no solamente la podemos oír de los labios de Dios, sino que ahora la tenemos en nuestro propio idioma y podemos conocer la palabra, y esa palabra nos habla y nos ministra y nos calienta el alma y nos inspira. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y esa palabra la tenemos en nuestros propios idiomas, hermanos. Y quiero decirle que cada vez que usted abra su Biblia, detrás de esta Biblia hay mucha sangre y muchas vidas que tuvieron que ser sacrificadas para que esta Biblia, en nuestro idioma, nos llegara a nuestras manos. Aquel sacerdote católico se reunió una noche en un monasterio de la Cartuja en Sevilla, y se reunieron todos los curas que sabían leer y escribir y conocían las lenguas bíblicas como el hebreo y el griego, y tuvieron que hacer una reunión porque la Santa Inquisición estaba matando a diestra y a siniestra en España y en muchas partes del mundo. Incluso fueron capaces de venir a Latinoamérica, como por ejemplo el Perú, y también fueron a México y a otros lugares. Esa noche decidieron algunos huir, escapar de España, escapar de la muerte. Otros decidieron quedarse. La historia cuenta que todos los que se quedaron fueron quemados en la hoguera y murieron. Los que huyeron decidieron hacer 2 grupos. Uno va por un camino y otro por otro. Se agarran a uno que por lo menos el otro escape. Uno de esos sacerdotes que huyó se fue a Suiza. Posteriormente se fue a Alemania, donde conoció a Martín Lutero. Y viendo la revolución, el impacto que estaba produciendo en Alemania y en Europa la traducción de la Biblia, él decidió, y el Espíritu Santo sin lugar a dudas puso en su corazón el deseo de traducir la Biblia al castellano antiguo, el castellano de Cervantes. Y lo hizo. Pero ¿y ahora cómo llevamos la Biblia a España? ¿Ahora cómo la llevamos? La gente no sabe leer y escribir. Estamos hablando de hace muchos siglos atrás. Y comenzó a orar y pedir sabiduría de parte de Dios para que aquellos pocos ejemplares de la Biblia pudieran traspasar la cordillera de los Pirineos y poderse poner en manos de personas de la nobleza, condes, duques, etcétera, que eran los únicos que sabían leer y escribir en aquella época. Y hablaron con un tal Julianillo, un hombre pequeñito y jorobado que transportaba toneles, barriles de vino en unas mulas y cruzaba los Pirineos frecuentemente. Y metió dentro de esos barriles ejemplares de la Biblia, pero tenía que orar Julianillo para que cuando se lo diera a alguien no lo traicionara y no le dijera a la Santa Inquisición que estoy trayendo la Biblia a España. Y lo hizo durante mucho tiempo hasta que finalmente lo atraparon y lo quemaron vivo en la hoguera. Y hermanos queridos, quiero decirles que detrás de cada letra, detrás de cada parábola, detrás de cada profecía, detrás de cada palabra de esta palabra de Dios, ha habido hermanos nuestros que dieron su vida y derramaron su sangre para que la palabra de Dios llegara hasta nuestras manos. Y es un privilegio poder tener toda la palabra de Dios en nuestras manos, desde el Génesis 1:1 hasta el Amén de Apocalipsis. Y es un libro que no cansa, es un libro que no caduca, no hay que añadirle nada, no hay que quitarle nada, está completa. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Un espíritu tan poderoso. Un espíritu tan poderoso y tan revelador que dice Romanos capítulo 8 que si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, Él también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que os fue dado. En otras palabras, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es un espíritu que glorifica a Cristo, que toma cosas de Cristo y nos las hace saber. Por eso el Señor dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría. Pero yo rogaría al Padre para que os envíe el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Él tomará de lo mío y os lo hará saber, y Él os recordará todo lo que yo os he enseñado. Y ese Espíritu es el que ahora en el creyente mora permanentemente.
Por eso nosotros no tenemos que ir a un punto en particular, como por ejemplo los judíos llevan siglos, 2 milenios, orando cada día, mañana, tarde y noche, vestidos de negro porque están de luto. Porque su anhelo es tener el Bet Hamikdash, la casa santa, el lugar donde Dios vuelva a poner su gloria. Pero el apóstol Pablo dijo, inspirado por ese Espíritu, no quiero que ignoréis que ahora vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros. Así que usted puede sentirse acompañado aunque esté enfermo, aunque esté debajo de la tierra, en un túnel, donde sea. Usted puede saber que el Señor está conmigo porque su Espíritu me acompaña 24 horas al día. Y ese Espíritu se manifiesta en dones, en ministerios, en fruto. Y estará con nosotros siempre. Ahora bien, no siempre los hombres que después comenzaron a escribir otros pasajes bíblicos, inspirados por el mismo Espíritu, recibieron todos a la vez la misma revelación. Sino que después del tiempo de la creación, donde Dios dio a conocer su poder creador, después de la ley que recibieron en el desierto, vinieron los profetas, los hombres que tenían contacto y línea directa con el Creador, los hombres que eran la voz de Dios en el tiempo en el que les tocó vivir. Y ahí podíamos hablar de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías, de Habacuc, de Sofonías, de Zacarías, de tantos y tantos hombres que progresivamente Dios les fue revelando todo el plan y todo el diseño hasta llegar al final de los tiempos. Y es interesante notar cómo esos profetas a veces escribían y profetizaban cosas que no entendían, como por ejemplo Daniel, que dice que no entendía nada, pero el Señor le decía, escribe, sella las palabras de este libro, porque esto no es para tus días, sino para el final de los tiempos. Y siempre después de una visita a una iglesia o en cualquier lugar, el último mensaje que yo predico siempre es un mensaje escatológico. Mañana voy a hablar acerca de lo que está a punto de ocurrir y está ocurriendo ya como parte de los últimos tiempos. Y es interesante notar cómo ese Espíritu Santo fue inspirando y diciéndole a uno cómo se iba a llamar el Mesías. Emmanuel, el que nacerá de una virgen. Y a otro le dijo cómo moriría, crucificado entre malhechores. Y a otro le dijo dónde nacería, en Belén de Judea. Y así fue dando pinceladas hasta llegar al clímax de la revelación divina. Y por ahí se levanta uno de los discípulos de Cristo llamado Juan, que fue sin lugar a dudas el hombre más cerca del corazón de Cristo en el Nuevo Testamento. Aquel que se atrevió a decirle al Señor en la Santa Cena o en la Última Cena, Señor, ¿quién te va a entregar? Todos le preguntaban, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Pero él no hizo esa pregunta. Él hizo otra pregunta. Él dijo, ¿quién es, Señor? Porque yo sé que yo no te voy a entregar a ti. Y el Señor le dijo, presta atención, Juan. Fíjate bien lo que voy a hacer. Hoy en día hacer eso no tiene ningún sentido. Pero en aquellos tiempos, cuando usted le quería mostrar amistad a una persona, primero lo recibía en su casa. Usted tenía que estar dispuesto a dar su vida por esa persona que acogía en su hogar. Le tenía que acoger con cariño, con amor, lavarle los pies, perfumarlo, darle hospedaje, incluso su propia cama. Y si alguien venía a matar a su huésped, usted era capaz de entregar a sus propias hijas para que las mataran o las abusaran antes de entregar al huésped que usted tenía en su casa. Fíjese qué tremendo. Y el detalle de más amor que se podía tener con una visita era coger un trocito de pan, mojarlo en un plato con vino y mirándola a la cara, sin palabras, usted se lo daba. Eso era algo simbólico que significaba, mi casa es tu casa. Mis posesiones son tus posesiones. Y te defenderé hasta la muerte y estaré siempre a tu lado si tú quieres estar conmigo. Cuando Juan le pregunta al maestro, ¿quién es el que te va a entregar, Señor? El Señor le dice, presta atención, Juan, tú sabes lo que voy a hacer y lo que significa esto. Cogió un trozo de pan, lo mojó en vino y le dijo, Judas, ven, toma. Judas hipócritamente lo comió. Pero dice que al instante no soportó la presión del amor de Dios. Se levanta, sale corriendo y es la única persona en toda la Biblia que dice que Satanás se le metió en el cuerpo. Y fue a entregar al maestro. Juan fue el único que oyó el latido del corazón de Cristo porque se recostó en el costado, en el pecho del Señor. Juan tuvo el privilegio de poder llevarse hasta el día de su muerte
nada más y nada menos que a María, la madre del maestro, a su casa en Éfeso, donde ambos murieron. Las conversaciones, las preguntas que le habrá hecho, ¿verdad? Los secretos que le habrá contado acerca de la infancia, de la adolescencia y de la juventud del maestro habrán sido tremendas. Y cuando Juan, el Señor le pone en su corazón a escribir un evangelio, sabe tantas cosas del Señor, sabe cosas que ningún discípulo sabe, ha oído conversaciones que nadie ha oído. Él decide escribir un evangelio y por eso el evangelio de Juan es diferente al de Mateo. No tiene nada que ver ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas con el evangelio de Juan, porque Juan, que conoce al Señor, que ha oído su voz, que sabe interpretar la voz del maestro, él lo que hace es escoger de todos los milagros que hizo, que fueron miles, porque él llegó a decir, si todas las cosas que Cristo hizo y dijo se hubieran escrito una por una, pienso que no cabrían los libros en el mundo. Pero de todos los milagros que el Señor hizo, que no están todos en la Biblia, evidentemente, Él escogió 7. Solamente 7. Y no los llamó milagros, los llamó señales. Señales que muestran algo, señales que nos dan una información, como cuando usted va en la autopista, como cuando usted va en la carretera, usted va viendo señales, usted va viendo información, ¿verdad? Por aquí se va a esta ciudad, por aquí se va a la otra ciudad, hay un límite de velocidad, hay un stop delante, etcétera, ¿verdad? Él llama a esos 7 milagros, los llama señales, porque van a ser señales que van a revelarnos la esencia del Señor. Y por ejemplo, Él es el único que cuenta cuál fue el primer milagro de Cristo. Él convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Dijo, llenar las tinajas hasta arriba. Llenarlas hasta arriba de agua. Los que llenaron las tinajas de agua sabían perfectamente que dentro había agua. Y ahora le dice, cojan y sirvan el vino a los que están sentados en las mesas. Era un acto de obediencia tremendo, porque si yo me acerco y le echo un vaso de agua al novio o a cualquier invitado, lo estoy insultando, me estoy burlando de él en su propia cara. Pero él me ha dicho que meta el cucharón y que le saque agua, pero cuando lo hicieron en obediencia se convirtió automáticamente en vino. Y cuando lo probaron dijeron, ¿de dónde sacaste este vino tan bueno? Y es que el Señor, nuestro Dios, es el Señor de la calidad. Él le da calidad a nuestra vida. Nuestra vida era un desastre. Éramos como la tierra en tinieblas, desordenada y vacía. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, le dio calidad de vida. Nos levantó del polvo, rompió nuestras ataduras, nos echó fuera los demonios que teníamos y nos dio vida y vida en abundancia. Aleluya. Y por eso nuestra vida ahora tiene color, tiene sabor. Y por eso somos tremendamente atractivos para el diablo. Porque el diablo sabe que todo lo que tú tienes, él lo podía haber tenido. Pero dice la Biblia que el que se humilla será enaltecido y el que se exalta será humillado. Él perdió todo, no tiene amigos, no tiene familia, no tiene padre, no tiene iglesia, no tiene pastor, no tiene nada. Es un ser amargado, pero nosotros por el contrario vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Porque mi vida estaba vacía hasta que Él la cambió y le dio calidad. Aleluya. Pero Juan dice, pero hay más cosas que yo sé del Señor. ¿Cómo las cuento? ¿Qué puedo contar para que la gente entienda el poder de mi Señor? Y entonces dice, voy a contar que un día vino un hombre y le dijo, tengo un siervo gravemente atormentado. Y el Señor hace la demanda de ir y le dice, no hace falta que vengas porque yo soy un hombre bajo autoridad, de autoridad. Y le digo a un soldado, ven, y viene. Y le digo a otro, coge esto y vete para allá, y se va. Y entonces en el capítulo 2 encontramos al Señor de la calidad, pero en el 4 lo vemos en el Señor del espacio, porque le dice, ve y tu criado ha sido sanado ahora mismo. Él está intentando con ese milagro enseñarnos a todos los creyentes hoy en día que no importa dónde esté tu familiar, no importa dónde esté tu hijo descarriado, no importa dónde te encuentres, la palabra de Dios viaja y llega y te toca, te bendice y te sana donde tú te encuentras, mi querido hermano. Bendito sea Dios. Y algún creyente aquí presente puede decir, bueno, yo sé que puedo orar por un hermano en la China, que puedo orar por una persona que no está aquí presente, pero ¿y si lleva mucho tiempo esclavo de la droga? ¿Y si lleva mucho tiempo atormentado por demonios? ¿Y si lleva un montón de años descarriado, tirado por las calles como un perro? Juan dice, hay otro milagro que Él hizo. Y vamos al capítulo 5 y lo encontramos en el estanque de Betesda, donde la gente esperaba algo que nunca pasó.
Esperaban la visita de un ángel que dice que de vez en cuando descendía y movía el agua y el primero que se metía era sanado. Nunca se sanó a nadie en Bethesda. Era una leyenda popular que se había corrido de padres a hijos, de generación en generación. ¿Por qué no iban al templo a ser sanados? Porque en el templo había inmoralidad, en el templo había corrupción, en el templo había relajo, en el templo ya no estaba la gloria del Señor. El Señor dijo: me habéis convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. Y la gente prefería irse a un estanque de aguas putrefactas, donde no pasaba nada, esperando que un ángel viniera, hasta que un día apareció el maestro y le dice a uno: ¿cuánto tiempo llevas ahí tirado, querido? Y le dice: llevo 38 años aquí. Muchos años, 38 años esperando algo que nunca vas a recibir. La Biblia dice que lo que uno espera, si no viene y lo recibe, se convierte en un tormento al corazón. Una esperanza muy sincera, pero equivocada completamente. Una creencia errónea. Levántate, toma tu lecho y anda. Y el Señor, lo que no hicieron 38 años de larga espera, lo cambió en décimas de segundo. Y ahora es el Señor de la calidad, el Señor del espacio y el Señor del tiempo. Aleluya. Porque para Dios no hay tiempo. Él tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Bendito sea Dios. Pero ¿y cuando tengo necesidades, pastor? Cuando no puedo llegar a fin de mes y pagar mis deudas. Le dicen los discípulos: Señor, hay una multitud hambrienta, dile que se vayan. Dice: no, aquí no se va nadie. No solamente no se van a ir, sino que ustedes le van a dar ahora de comer. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor a los ministros del Evangelio hoy en día. Denle de comer a las multitudes. Denles de comer. Saben tanta Biblia, se han preparado tanta escuela bíblica, tienen tanta gente, tienen tantas cosas. Dale de comer a la gente. Dales palabra a la gente, porque lo que va a cambiar el mundo no es ni tran, ni trun, ni trin. Lo que va a cambiar el mundo es el poder de Dios y la predicación de la palabra. Eso es lo que va a cambiar la gente. Dadle vosotros de comer, señores, que no tenemos nada, no tenemos recursos. Bendito sea Dios. Cuando no tienes nada es cuando lo tienes todo. Cuando no tienes nada es cuando te haces dependiente. Cuando no tienes nada tienes que orar más. Y cuando no tienes nada te bajo los humos y te quito las plumas del pavo real que llevas encima. Y te tienes que tirar a tierra y decir: Señor, no tengo nada. Y el Señor dice: ahí te quería llover, amigo. Pero el Señor coge los panes y los peces, poquitos, pero con la bendición de Dios lo poco llega y sobra. Y ahí vemos al Señor de la cantidad que de lo poco hace mucho con la bendición del Señor. Y en el mismo capítulo 6 lo vemos caminando por encima de las aguas. El Señor que domina la creación, porque en el capítulo 1 de Génesis Él la creó y Él la domina. Pero en el capítulo 9 nos encontramos con una tragedia terrible. Los discípulos, como los judíos eran y siguen siendo muy supersticiosos, y ven demonios por todos los lados e interpretan incorrectamente muchos aspectos y circunstancias de la vida. Se encuentran con un hombre que tiene las cuencas de los ojos vacías, no tiene globo ocular, y le dicen: Señor, qué Dios mío, qué tremendo, qué pecado terrible tuvieron que cometer sus padres para tener un hijo así. O incluso él, qué pecado tremendo cometió para no tener ni el globo ocular, lo tiene vacío. Y el Señor dijo: no se confundan, queridos, esto no va así. No es que pecó ni este ni su padre, no estén siempre dándole una interpretación incorrecta a la circunstancia. Este nació así para que hoy todos ustedes sepan que la gloria de Dios se va a manifestar en él, porque el Señor no lo domina nada ni nadie. Bendito sea Dios. Pero llega en el capítulo, ese era el 9, llega en el capítulo 11 la prueba final. Dos hermanas desesperadas llaman al maestro. Lo han atendido durante toda la vida en su casa, lo han atendido a cuerpo de rey, nunca les ha faltado nada. Además, el Señor siempre viene con gente. Y usted sabe que cuando uno llega a la casa, le dice a la esposa: vengo con 7 amigos que van a comer, te va a decir: ven un momentito, vamos a hablar a la habitación. Dice: ¿qué estás haciendo? ¿A quién has traído? Marta y María sabían que el Señor siempre venía acompañado con un montón de gente. Y siempre lo trataron bien. Y solamente le pidieron un día un favor, uno solo. Mandan a un mensajero y le dicen: dígale al maestro, al Señor, que su amigo, el que él ama, está muy enfermo, está muy grave. Ellas sabían que el Señor Jesucristo era una persona muy ocupada, muy atareada, siempre atendiendo a los demás. Y sabía perfectamente
El Señor sabía perfectamente que la enfermedad de Lázaro era muy, muy complicada, porque si no, no le hubieran mandado ese mensaje. Pero lo curioso es que el Señor no llegó en el día que lo llamaron, sino 4 días más tarde. Y los judíos creían y creen que a los 3 días el alma sale del cuerpo y no vuelve a entrar más hasta el día postrero, hasta la resurrección del tiempo postrero. Y ya científicamente, pues también el cuerpo comienza ya a derretirse, a convertirse en líquido y ya no hay nada que hacer. Y cuando el Señor llega al 4.º día, las dos, no una sola, las dos, aquella Marta afanada y la otra tan espiritual, las dos se pusieron de acuerdo y le lanzan al maestro la misma palabra de queja. Si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. En otras palabras, tú eres el culpable de que mi hermano haya muerto. Porque yo te llamé. Tú dijiste en tu palabra, clama a mí, yo te responderé. Yo clamé, yo te busqué, yo escuché esa palabra cuando tú predicaste. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo estaba allí, Señor. Yo te oí que tú dijiste, todo el que pide recibe, todo el que busca halla y todo el que llama se le abrirá. Yo me aprendí de memoria tu sermón. Yo te oí que tú dijiste, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Cuánto más mi Padre Celestial os dará las cosas que ustedes necesitan? Señor, yo hice mi parte, yo cumplí, yo oré, yo clamé, yo te busqué y me has fallado, Señor. Y el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, querida. Le sacude la conciencia, le recuerda la palabra, le dice, ¿quién soy yo? Es importante que sepamos lo que hace el Señor, pero también quién es el Señor. Porque a veces que la gente viene a la iglesia y te cuentan lo que Dios ha hecho en su vida, pero en el fondo no saben quién es el Señor. Como aquel que dijo, no, a mí me dijo alguien que tomara mi lecho y me fuera, pero ¿quién era? No sé quién es. Sé que me sanó, pero no sé quién es. Y tú tienes que saber lo que hace el Señor y quién es el Señor. Y entonces cuando ellas oyen esa palabra, dice, sí, Señor, nosotras somos judías, nosotros no somos paganas, nosotros hemos sido criados en la ley de Moisés. Nosotros sabemos que nuestro hermano y todas las personas resucitarán en el día postrero. Y Jesús dijo, no, yo no hablo del día postrero, yo hablo de hoy. Vamos al cementerio. Si usted entra a la tumba de Lázaro, y yo he estado dentro de la tumba de Lázaro en Israel, no es una tumba que está así, digamos, a nivel de calle, sino que hay como una especie de escalera de caracol, ¿no? De piedra que usted baja y allí hay una lápida de granito donde ponían al muerto y arriba ponían una piedra, cerraban herméticamente el sepulcro. Y yo le dije a los hermanos afuera, grítenme, llámenme. Y me llamaban y yo no oía nada adentro. Y el Señor Jesucristo cuando llegó al sepulcro dijo, quitad la piedra. Y ya empiezan, ¿verdad? Las excusas, señores, que sabe lo que pasa, que nuestro hermano hace 4 días que está muerto. Ah, ahora te acuerdas que está hace 4 días muerto. Yo sé que hace 4 días que está muerto, pero ¿y qué más da? Quitad la piedra. Y el Señor dice que dijo a la gran voz, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, no caminando, no podía caminar. Estaba atado por un sudario, por unas vendas que le apretaban el cuerpo como una mortaja. Y salió dando saltitos como un canguro. Y cuando está fuera, le dice, ahora ustedes, desatadlo y dejadlo ir. La gente que viene a la iglesia, escuche bien, espera un momento. La gente que viene a la iglesia del mundo, vienen muertos en sus delitos y pecados. Aunque coman, respiren, tengan dinero, viajen o lo que sea, están muertos espiritualmente hablando, porque su espíritu está desconectado de la fuente de la vida, que es nuestro Dios y Creador. Y cuando aceptan a Cristo, nacen de nuevo. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero ahí sigue con sus ataduras, con sus complejos, con sus traumas, con sus paranoias del pasado. Y entonces para eso está la iglesia, no para complicarle la vida a la gente, sino para desatar las ataduras de la gente, para que la gente sea feliz y puedan disfrutar de la vida, mi querido hermano. No le pongamos más ataduras a la gente de las que ya tiene. Como decía el Señor, ustedes son capaces de recorrer tierra, mar y todas partes, y cuando ganan a una persona para vuestra causa lo convierten en 2 veces más hijo del diablo que antes.
La iglesia está para hacer feliz a la gente, para que aprendan a vivir en familia, para que disfruten de la vida y no tengan miedo a ir al campo, a ir a la playa. Esto no puedo hacer. Hermano, el Señor nos ha llamado a libertad, por supuesto, no a libertinaje. Pero el Señor dijo, desatadlo. Nosotros tenemos que desatar a la gente de sus complejos y decirle, déjese ya de maldiciones del pasado. Ahora usted es nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo hecho nuevo. No tenga miedo. No, es que mi padre fue un alcohólico. ¿Y qué? Es que mi bisabuelo fue un hombre muy malo. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Los padres no morirán por los pecados de los hijos, ni los hijos morirán por los pecados de los padres, sino que el alma que pecare, esa es la que morirá. Hay iglesias que la gente tiene que pagar para que le saquen los demonios. ¿Qué demonio le vamos a sacar a un hijo de Dios lavado y comprado y redimido por la sangre de Jesucristo? ¿De qué estamos hablando? De aquí para arriba estoy santo, de aquí para abajo estoy endemoniado. ¿Qué cosa es esa? El Señor hace una obra completa, mi querido hermano. Usted lo que necesita es madurar, interiorizar las verdades bíblicas y no estar viendo al diablo por todas partes, sino viendo a Cristo por todas partes, desde que se levanta hasta que se acuesta, porque usted es más que vencedor. Es que tengo pesadillas. Pues vamos a orar. Pero tener pesadillas no es tener un demonio. Rascarse mucho, y el demonio del pica pica. No. Tenía yo un amigo que se levantaba por la mañana y decía, Señor, háblame, guíame, muéstrame lo que tengo que hacer. Y veía pasar un pájaro y decía, para allá me voy. Y yo le dije, mira, ven para acá. Madura un poco, chicos. Madura ya, que ya es hora. Tenía otro que decía, Padre, háblame. Sí, Marín de Open Cucaramaca, la titri fue, aquí fue. ¿Qué estás haciendo, mijo? Un día estábamos trabajando en una obra. A mí me encanta estar en obras y construir paredes, edificios, y me encanta todo eso. Y estaba yo un día solo en una de las iglesias que tenemos en Canarias, trabajando en un andamio bien en alto, y de repente viene por atrás un hermano y me dice, hola, buenos días, hermano. Digo, hombre, buenas tardes, ¿no? Y le digo, ¿qué haces por aquí? Dice, es que el Señor me dijo que viniera a ayudarte. Digo, ah, qué bueno. Oye, una pregunta, ¿y cómo te lo dijo? ¿Cómo me dijo que digo? Tú me acabas de decir que el Señor te dijo que vinieras a ayudarme. Y mi pregunta es, ¿cómo te lo dijo? Dice, bueno, yo me levanté por la mañana, metí la mano en el bolsillo, saqué una moneda y dije, cara, le voy a ayudar. Cruz, no le voy a ayudar. Digo, ¿tú qué edad tienes, hermano? Como 40 y pico. Digo, ¿a ti no te da vergüenza? Y el día que no tengas moneda en el bolsillo no ayudas ni a tu padre, no ayudas a nadie. ¿Qué cosa es esa? Es tiempo de madurar, hermanos. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Él es mi luz y mi salvación. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, mi querido hermano, somos libres, libres en el nombre de Jesús. La obra de Cristo es completa. Viva en paz, hermano. Vea al Señor por todas partes. Disfrute de sus hijos, de los nietos, de su mujer, de su marido. Disfruten de la vida, mis queridos hermanos. No estén todo el día asustados, todo el día viendo al diablo por todas partes, todo el día quejándose. No, cuando usted conoce la voz de Dios, cuando usted tiene comunión con el Señor, usted dice, qué privilegio tan grande haberte conocido en mi vida, Señor. El Señor habló en la creación. El Señor habló a través de los profetas. El Señor habló a través de las leyes del Antiguo Testamento. Pero mire lo que dice este versículo y termino. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, escuche bien, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el que efectuó la purificación de nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y fue hecho superior a los ángeles. Y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Fuertes aplausos al Hijo, fuertes aplausos al Mesías, al Hijo Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Usted quiere que Dios le hable. Usted quiere que Dios le hable.
Métase en su habitación, cierre la puerta, apague el teléfono, póngase de rodillas. Y su padre, que le ve en secreto, le recompensará en público. Déjese de estar todo el día y dice, pastor, ore por mí, dime palabra, pastor, dime palabra. Digo, pero usted se cree que yo no tengo otra cosa en la vida más importante que hacer, que está todo el día dándole palabra a usted. ¿Usted ora? No. ¿Usted lee la Biblia? No. Dice, entonces, ¿qué quiere? ¿Usted qué quiere? Teníamos un hermano hace muchos años en una de nuestras iglesias que estaba todo el día quejándose. No tengo dinero, no puedo pagar esto, no puedo pagar lo otro. Todo el día pidiendo oración. Venía un pastor, por favor, ore por mí. Venía otro, por favor, ore por mí. Y un día yo lo llamé aparte y digo, una pregunta, hermano, ¿tú oras? Sé que no tengo tiempo para orar. ¿Y lees la Biblia? No mucho. Digo, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. No te vamos a seguir malcriando ni pasando la manita por la espalda. Porque aquí no estamos para pasarle la mano a nadie. Aquí estamos para formar soldados en el ejército de Jesucristo. A partir de ahora usted doble rodilla. A partir de ahora usted busque el rostro de Dios. A partir de ahora usted haga su parte y Dios le va a sorprender cada día con milagros, señales y prodigios en su vida. Si usted quiere que Dios le hable, tenga comunión y relación con el Señor. Si usted quiere que Dios le hable, conozca al Hijo como su Señor y Salvador personal. Mire, yo no sé lo que tienen las madres, no sé lo que tienen las mujeres que son madres, pero cuando su hijo pequeño lloraba, ¿usted no reconocía su llanto? Usted decía, ay, el niño está llorando. Y había una guardería con 500 niños y el que lloraba era el suyo. Usted lo reconocía inmediatamente. Se hizo un experimento recientemente en Europa. Había un rebaño de ovejas enorme. Y decían a la gente, venga y llame a las ovejas. Las ovejas no hacían ni caso. Pero en el momento en el que aparecía el pastor de las ovejas, el pastor hacía un mínimo gesto, una pequeña exclamación, y las ovejas inmediatamente venían corriendo porque conocían la voz de su pastor. ¿Conoce usted la voz de su Dios? ¿Por qué tantos creyentes se equivocan? ¿Será Dios? ¿Será el diablo? ¿Seré yo? ¿Estaré equivocado? ¿Será la voluntad de Dios? ¿No será la voluntad de Dios? Porque no conocen de verdad la voz de Dios. Están jugando no sé a qué. Han perdido tanto tiempo en juguetes y en tonterías que se han olvidado de afinar el oído para aprender a discernir y a oír la voz de su Dios. Y hoy en día más que nunca la iglesia tiene que prestar atención a lo que el Señor está diciendo. Y Dios desde hacía muchos siglos no hablaba tan claro como en aquellos días de la pandemia. Habló muy claramente a la iglesia. Algunos entendieron el mensaje y otros todavía no se han dado cuenta de nada. Algunos oraban para que volviéramos a la normalidad. Yo oía creyentes que decían, vamos a orar porque tenemos ganas de volver a la normalidad. Y yo decía, Dios mío, la normalidad es esta. Esta es la normalidad. Tener tiempo para orar, tener tiempo para la familia, tener tiempo para leer tu palabra. Esta es la normalidad. Debería ser lo normal y no todo lo contrario. Hay creyentes que llegan a la cama tan cansados después de haber trabajado todo el día que no tienen tiempo para orar, pero dicen, Señor, bendíceme, guárdame todo. Amén. Pero ¿cómo va usted a vivir una vida cristiana de esa forma tan mediocre, tan pobretona, tan anoréxica, espiritualmente hablando? Usted tiene que meterse en la palabra, conocer al Señor, dialogar con Él, sentir su presencia, hermano, prepararse cada día. Y no vivir una vida de aventura espiritual, sino de seriedad, de honestidad, de santidad, de orden, de obediencia en el Señor. Después se quejan si no les salen las cosas como ellos querían. Pero es que tienes que romper tu agenda, querido. Tu vida la tiene que organizar el que te compró. El que te compró tiene todos los derechos de tu tiempo, de tu familia, de tus posesiones, que es el Rey de Reyes y Señor de los señores, mi hermano. Dios sigue hablando hoy en día, claro que sí. Pero ¿saben que en hebreo oír significa obedecer? Es lo mismo. Lishmoa, lishmoa. El que tiene oídos para oír, obedezca. Se tradujo en castellano por el que tiene oídos para oír, que oiga, pero se podía haber traducido perfectamente también, porque es un verbo polivalente. El que tiene oídos para oír, obedezca lo que el Espíritu está diciéndole a la iglesia. ¿Usted está dispuesto a obedecer las órdenes que el Señor le da o no quiere que nadie le mande? Porque hay gente que es así, a mí nadie me manda. ¿Cómo que nadie te manda? ¿Ya no vivo yo? Cuando te bautizaste, ¿te acuerdas cuando te bautizaste? ¿Te acuerdas dónde fue y quién lo hizo? ¿Qué estabas diciendo ese día, hermano y hermana?
quiero morir. Quiero morir a mi antigua vida, a mis pasiones, a mis deseos, a mis caprichos, a mis tonterías. Quiero morir a mi pasado y quiero vivir solamente para Cristo. Eso fue lo que me transformó a mí la vida. Yo no creía en iglesia, no creía en pastores, no creía en Biblia, no creía en nadie. Habían demonios en mi vida que me atormentaban permanentemente. Y cuando yo llegué por primera vez a una iglesia y me predicaron del hijo pródigo, al principio me enfadé muchísimo. Porque pensé que mi madre le había ido con el cuento al pastor y le había contado toda mi vida, que era un hijo rebelde, que había robado, que había no sé qué. Y ella me decía, no, papá, yo te prometo que yo no le dije nada. Y yo no le creía. Y después me di cuenta de que era el Señor el que me estaba hablando ese día. Cuando yo ese día entendí que alguien en el universo se había humanado, se había encarnado y había venido a este mundo y había llevado el peso de mi pecado, de mi culpabilidad, de la basura que llevaba por dentro, y se lo había llevado a una cruz y había muerto en mi lugar en una cruz y lo habían metido en una cueva, en un sepulcro durante 72 horas. Aparentemente se había terminado todo, ya no hay milagro, ya no hay sanidades, ya no hay liberaciones, ya no hay nada. Ahí te quedas. Pero que al tercer día le salió, perdonen, el tiro por la culata al diablo, porque la piedra no pudo detenerlo, sino que él resucitó victoriosamente por la eternidad. Cuando yo entendí aquello, cuando yo fui capaz de entender que alguien había ocupado mi lugar, que había muerto en una cruz y que había resucitado al tercer día, yo me dije a mí mismo, ya sé a lo que me voy a dedicar hasta el día que me muera. Le voy a contar a todo el mundo esto que ha sucedido. Porque esto es lo más grande que un ser humano puede hacer en esta vida. Y es servir al Señor. Mi padre me decía, pero Manolo, ¿y de qué vas a vivir? La obra en España es muy pequeña. Las iglesias apenas crecían en aquellos años. Había muy poca obra. ¿De qué vas a vivir? Saca una carrera, haz unos estudios, aprende un oficio primero. Me metían una cosa, me metían otra, porque si te fallas, me decía él, si te falla la obra, por lo menos podrás vivir de tu profesión. Y yo le decía, papá, ¿cómo me va a fallar el Señor? Dios no me va a fallar. Un empleado puede perder su trabajo, un empresario puede perder su empresa, pero yo nunca perderé mi trabajo, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y llevo más de 40 años sirviendo al Señor y prácticamente nunca o casi nunca le pido al Señor cosas materiales. Pero el Señor no para de sorprendernos. Mira, hemos comprado por fe una finca en Alicante, en España, porque el sueño que yo tuve durante años era poder tener un lugar para hacer campamentos, retiros, para que pastores con pocos recursos puedan irse con sus esposas y su familia a desconectarse y a descansar un poco, renovarse espiritualmente. Y el Señor nos ha concedido ese lugar hermoso. Pero era una finca que hacía más de 4 años y medio que estaba totalmente abandonada. Había que pintar, había que arreglar muchísimas cosas. Y yo le dije, Señor, si tú nos das ese lugar, yo sé que tú cuando empiezas una obra la terminas. Raro es el día, créame, raro es el día que no llama a alguien, que no nos escribe a alguien, o para ir a ayudar allí a trabajar, o con una ofrenda para poder comprar cemento, arena. Hoy tuve que dar 3.300 euros a uno de nuestros pastores para comprar 14 colchones, camas, almohadas y montones de cosas. Y Dios nos sorprende de una forma tremenda. Aún no había empezado el culto y una hermana se me acercó y me dice, hermano, esta ofrenda que ni la he abierto, esta ofrenda es para la obra en Alicante. Estaba este verano trabajando, cortando árboles y limpiando el terreno. Y me llama nuestro pastor de San Francisco y me dice, pastor, le vamos a mandar una ofrenda de tanto dinero para la obra. Cuando hoy el pastor nuestro de Alicante me decía, hay que comprar camas, hay que comprar colchones, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro. Digo, bueno, ¿cuánto vale todo esto? Y me dice, este dinero, 3.300 y pico de euros. Se me acercó un hermano esta mañana y me dice, esa ofrenda que te hace falta para eso, nosotros te la vamos a dar. Ese es el Dios que yo tengo, mi hermano. El Dios que me ve en secreto y me recompensa en público. Y ese Dios es el que en esta tarde está aquí llamando a la puerta de tu corazón. ¿Te atreves a entregarle tu vida a Él? ¿Te fías de Él? ¿Te fías de Él? ¿O dice, yo ya soy muy mayor? Pues como eres muy mayor, procura dedicar los últimos días que te quedan a servir al Señor, ya que no lo hiciste cuando eras joven.
Es que soy muy joven. Gloria a Dios, tienes un montón de años teóricamente por delante. No pierdas el tiempo. Atrévete a hacerle esta oración al Señor y termino. A veces cuando digo termino, me olvido de que ya he dicho 3 veces voy a terminar. Pero atrévete a decirle esto al Señor. Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Eso nada más. Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Si tú haces esa oración sinceramente, Dios te va a hablar. Pero puede ser que lo que te diga no te guste. Que no coincida tu voluntad con la de Él, haya un choque de voluntades. Pero te recuerdo lo que dice las palabras, que la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Y hoy el Señor nos está hablando a través de su palabra y a través de su Hijo que está aquí presente. No hagas oídos sordos, porque hoy es una oportunidad preciosa que el Señor te está dando para que tu vida cambie. Yo no sé cómo ha sido tu cristianismo, yo no sé cómo ha sido tu vida cristiana delante del Señor, porque no conozco prácticamente a la inmensa mayoría de ustedes. Por eso hablo con esta libertad. Pero lo que está bien claro es que tú tienes que madurar, porque los tiempos que se avecinan van a ser tiempos muy complicados y muy difíciles. Y el Señor está buscando hombres y mujeres y familias enteras consagradas y comprometidas con Él. Por eso está hablando y hablando y hablando y hablando. Y a mí se me entiende muy claro cuando hablo, ¿eh? No hay que ir a una universidad y decir, ¿qué dijo este caballero? Hoy el Señor está golpeando a tu corazón. No hagas oídos sordos ni te hagas el tonto, porque tú de tonto no tienes nada. Cierra tus ojos ahí donde estás y acepta el desafío que hoy el Señor te pone delante. Ven a Jesús, humillado, arrepentido, de verdad, de corazón, y deja que el Señor hoy transforme tu vida, tu familia, tu hogar. Oye la voz de Dios en medio de las circunstancias. Hay cristianos aburridos, hay cristianos deprimidos, hay cristianos tristes, porque como no hacen nada, se aburren, se deprimen y están siempre buscando un juguetito para entretenerse. Pero si tú verdaderamente vas en serio con el Señor en esta tarde, te aseguro, mi querido hermano y amigo, que tú no te vas a aburrir nunca más, porque hay mucho trabajo que hacer, mucha obra que realizar. Escuchen bien esta tarde todos los que están aquí presentes. Procuremos estar lo más quietos posibles, por favor. Vas a aceptar el llamado y el desafío de Dios hoy en tu vida, mi hermano y amigo. Si tú no has conocido nunca a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy lo puedes hacer, entregándole su vida a Él, tu vida a Él. Pero también a los creyentes les llamo en el nombre del Señor, mi Dios. Conságrese, comprométase con el Señor. Salga de esa vida superficial, de poco compromiso, de poca entrega, de poco todo. Y diga, Señor, yo quiero ir en serio contigo. Vamos a abrir el altar para que en esta tarde los que le quieran entregar su vida al Señor pasen al frente. Y para que los hermanos y hermanas creyentes en Cristo Jesús que quieran comprometerse con la obra del Señor, usted también pueda dar un paso de fe adelante y pueda decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Aquí hay gente que ha huido del llamado de Dios durante años. Pero hoy el Señor te recuerda que cuando Dios llama, no se retracta ni te tiene que pedir perdón. Aquí hay gente que estuvo sirviendo al Señor con un deseo tremendo y se han olvidado de ese servicio que le prestaron al Señor. Aquí entre nosotros, le damos un aplauso de bienvenidas a ellas, que Dios las bendiga. Bienvenidas a vuestra casa. Gloria a Dios, qué bueno. Recién hemos terminado un culto, lo empezamos como bien saben ustedes a las 5. Y bueno, esto pues un poquito con prisa, ¿no? Para que después pudiéramos comenzar este segundo culto. Solamente tengo un anuncio y es el siguiente. El jueves vamos a tener culto aquí. Y yo les voy a decir por qué lo vamos a tener. Porque es el último domingo, el último día del año, el día 31. Y aunque sé que a lo mejor hay algunos que tienen, no sé, organizado o tienen pensado hacer algo especial con amigos o con la familia o con quien sea, yo creo que deberíamos hacer todos un esfuerzo. Lo dije en el culto anterior y lo digo ahora. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo. Yo sé que hay algunos que no vienen nunca los jueves, sino solamente los domingos, y otros que vienen los domingos que no vienen los jueves o viceversa. Pero yo creo que, dado que es el último culto del año,
después de todo lo que ha caído, después de todo lo que ha sucedido, yo creo que tendríamos que tener un culto de acción de gracias este jueves. Además, vamos a hacer algo especial que no solemos hacer, y es hacer una reunión por Zoom, en vivo, en tiempo real, con todos los hermanos que forman parte de nuestra iglesia virtual de todo el mundo. Para ellos es una ilusión tremenda el poder estar en directo en un culto. Yo le voy a pedir a muchos de ellos que den testimonio, y a mí me gustaría que todos pudiéramos tener el jueves un culto diferente, donde algunos de ustedes dieran testimonio de lo que han aprendido, de lo que han recibido, de todo lo que ha sido para ustedes este año. Así es que el culto va a ser como siempre, a las 7, ¿vale? Hay algunos hermanos que me han dicho, yo voy a venir, pero a lo mejor no puedo estar así, el culto dura mucho. Yo no sé exactamente cuánto va a durar. Generalmente los cultos de los jueves no son cultos muy extensos. A lo mejor este es un poquito más, pero les puedo asegurar que máximo 1 hora y media podemos estar pensando en salir, ¿de acuerdo? Así es que el jueves 31 de diciembre vamos a estar aquí a las 7 de la tarde y vamos a darle lugar a todos los que quieran compartir un testimonio. Van a haber muchísimas personas conectadas, las vamos a poner ahí en las pantallas para que ustedes los puedan ver a ellos y ellos al mismo tiempo le puedan ver a ustedes y conocerlos. Yo sé que algunos de ustedes conocen a muchos hermanos y hermanas y familias de otros países que forman parte de la iglesia virtual, a lo mejor todavía otros no, pero yo creo que va a ser un tiempo muy especial que no lo podemos perder. Así que ese era el anuncio que quería compartir con todos ustedes. Y también Armandito. Bueno, darle la bienvenida a Armando. Ya es que eso de Armandito ya a mí no me sale, tú. Darle la bienvenida a Armando Junior, Armando 2, pues no sé, es como darme la bienvenida a mí cuando venga a mi casa, ¿no? Ya está en su casa, por lo tanto, bueno, bienvenido también, pero bueno, es como si no se hubiera ido. Lo que pasa es que ahora ya no habla bien el castellano. Ya ahora se nos va por la línea del catalán, entonces ya ahí es más complicada la cosa. Pero bueno, benvingut, ¿no? ¿Cómo es? Benvingut, ok, muy bien. Hermanos queridos, vamos a orar un momentito, vamos a comenzar a compartir la palabra del Señor. Último domingo del año, parece mentira, último domingo de 2020. ¿Cuántas cosas podríamos contar? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas cosas quedarán en nuestra memoria grabadas por toda la vida? Porque ha sido sin lugar a dudas un año totalmente diferente a cualquier otro año que hayamos podido vivir. Yo sé que hay fechas muy señaladas en la vida de todas las personas, ¿vale? O sea, el nacimiento de un hijo, el día que te casaste, el día que, no sé, cada uno tiene sus fechas, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas el año 2020 no lo va a poder olvidar la humanidad, y menos los cristianos. Porque ha sido un año en el que millones y millones de seres humanos hemos tenido un denominador común. Todos hemos estado encerrados. Todos hemos visto algo que nunca en la historia había sucedido, pero yo también creo que el que dijo alto y nos frenó fue nuestro Dios. Y Él nos dio una oportunidad para reflexionar y para meditar sobre muchas cosas. Y en este último domingo del año yo tengo un mensaje para compartir con ustedes, pero me gustaría que hiciéramos una oración antes, ¿de acuerdo? Oramos al Señor. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias en esta tarde, Dios mío, por este privilegio que nos das de estar aquí reunidos, Señor. Gracias por todo el camino que hemos recorrido juntos, por todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos recibido de parte tuya. Señor, en esta tarde abrimos nuestros corazones y nuestra mente para oír tu bendita palabra, Señor. Háblanos y ministranos a través de ella y que podamos salir de aquí renovados y fortalecidos y podamos, Señor, oír tu voz y podamos aprender todo aquello que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Bendice nuestras vidas y dirige todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Voy a leer algunas porciones en esta tarde, que las vamos a poner ahí en la pantalla, y vamos a encontrar que hay una palabra que se repite, una palabra que aparece en todos los textos que voy a leer, y me gustaría que reflexionáramos un poco acerca de esa palabra. Empezamos por Hechos capítulo 13, por favor, a partir del versículo 16, Hechos capítulo 13, versículo 16, la palabra de Dios dice así: varones israelitas y los que estáis y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella.
Estas son palabras de un mensaje que Pablo estaba dando un día que se estaba despidiendo de un grupo de hermanos. Verso 18. Y por un tiempo como de 40 años, lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, el hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Quédense con esta expresión: no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Pablo está despidiéndose y está dando un extraordinario recorrido por la historia del pueblo de Israel, diciéndoles cómo Dios fue escogiendo a distintos personajes, usándolos en su momento y en su generación, hasta llegar el nacimiento de Jesús, el Mesías, y de esa manera traer salvación al pueblo de Israel y a toda la humanidad. Ahora bien, si estos gobernantes que estaban vivos durante su época, gobernantes religiosos y políticos, hubieran realmente entendido que Él era el verdadero Mesías, por sentido común, nunca lo hubieran podido crucificar. Porque ¿cómo van a crucificar al verdadero Mesías? ¿Cómo van a crucificar al Hijo de Dios? ¿En qué cabeza cabe eso? Pero dice la Biblia que no conociendo a Jesús, es decir, por ignorancia de la persona de Cristo y de las escrituras que hablaban de Él, por ignorancia lo crucificaron, y de esa manera se cumplieron las profecías. Es decir, que la ignorancia jugó a favor del cumplimiento profético de todo lo que estaba escrito acerca del Señor en la Biblia. Es interesante, ¿verdad? Antes de Cristo habían venido falsos mesías, y después de Cristo siguieron viniendo otros mesías, que durante un tiempo tuvieron su tiempo de gloria y juntaron a unos cuantos, pero al final todo se diluyó y no quedó nada de eso. Pero cuando viene el verdadero Mesías, al que han estado esperando sus antepasados por siglos, resulta que van y lo matan. Y uno dice, ¿cómo es posible que al verdadero Mesías, al que cumplió casi 300 profecías de la Biblia, para que quedara bien claro que él no era un impostor más, cómo es posible que lo mataran? Es que no cabe en ninguna cabeza. Tenían que haberlo defendido a muerte. Incluso el mismo Pilato, que no era judío, dice, ¿pero vais a crucificar a vuestro rey? Y ellos le contestaron y dijeron, nosotros no tenemos ningún otro rey más que al César. El día que lo crucificaron, encima de su cabeza pusieron la causa, el motivo por el cual todo el mundo tenía que recordar que estaban crucificándolo a él, y pusieron Jesús Nazareno, rey de los judíos, en idiomas conocidos de la época, latín, griego y hebreo, para que todo el mundo supiera que allí estaba muriendo un rey, el rey de los judíos. Pero lo hicieron por ignorancia. Y la ignorancia, repito, jugó a favor del cumplimiento de las profecías. Si analizamos lo que el hombre puede llegar a hacer por ignorancia, nos quedamos con la boca abierta. Porque se han cometido crímenes, se han hecho guerras, se ha hecho todo tipo de barbaridades a lo largo de la historia, envenenados o seducidos o arrastrados por la ignorancia. Prueba de ello, que a Jesús, todo el sistema judicial de su época, todo el sistema religioso y político, por ignorancia, jugó en su contra
pero sin darse cuenta jugó a favor del plan redentor de Dios. El mismo apóstol Pablo, siendo todo un rabino famoso y reconocido y de renombre, capaz de viajar a naciones extranjeras para traer a Jerusalén a los cristianos de la época y forzarlos a renegar de Cristo, dice que muchas de las cosas que hizo, las hizo por ignorancia. Leamos, por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13, y fijaros lo que dice Pablo en esa carta. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Llegó a perseguir a gente, llegó a viajar al extranjero para llevar obligados a gente a Jerusalén para que renegaran de Cristo. Y la pregunta es, ¿y cómo un hombre tan culto, tan preparado, tan inteligente, se dedicó durante tiempo de su vida a meterse y a perseguir a la gente que no creían como él? ¿Pero qué más te da a ti lo que crean los demás? Vive tu vida y deja de vivir a los demás. ¿Tú no crees en Cristo? Pues no creas. ¿Y aquellos creen? Pues déjalo. No. Él creía que su deber no solamente era ser fiel a la ley de Moisés, sino además perseguir e impedir a toda costa y hacer todo lo que estuviera a su alcance para que ese movimiento que recién estaba levantándose en su tiempo no tuviera éxito. Y todo eso lo hizo por ignorancia. Sí, las barbaridades y las locuras que un hombre, que un pueblo, que un dirigente puede llegar a hacer y a decir por ignorancia. Al mismo Señor Jesucristo, dice la Biblia, que sus dirigentes políticos y religiosos lo rechazaron y lo crucificaron por ignorancia, aunque esa ignorancia sirvió para que se cumpliera el plan de Dios. En el libro de los Hechos, el capítulo 3, el día que Pedro predica en esa famosa fiesta de Pentecostés o fiesta de Shavuot, él vuelve a decir algo referente a la ignorancia. Hechos capítulo 3, del 14 en adelante, dice la palabra de Dios así. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida. Está hablando de Barrabás. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. De lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, recién se acaba de hacer un milagro, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y coinciden las palabras de Pedro con las de Pablo, aunque hay un espacio de tiempo entre uno y otro, pero los dos dicen que todo lo que sucedió en Jerusalén en aquella generación, en aquel tiempo, fue debido a la ignorancia de los dirigentes políticos y religiosos de Israel. ¿Qué les parece? Por ignorancia Pablo persiguió a la iglesia, por ignorancia crucificaron a Cristo, por ignorancia se han hecho guerras, por ignorancia se han cometido barbaridades a lo largo de la historia. Y todos nosotros, antes de conocer a Cristo, la Biblia nos da a entender de que lo que vivimos antes de Cristo se caracterizó, nos guste o no, por la ignorancia. ¿Cuántas cosas hicimos, practicamos y divulgamos a los demás, creyendo que eran correctas? Tradiciones, costumbres, palabras, cosas que heredamos sin comprobar a la luz de la Biblia si eran verdad o no. Y las hacíamos y las repetíamos por ignorancia, creyendo que esas cosas, que esas prácticas, que esas tradiciones y costumbres nos acercaban a Dios. Resulta que estaban haciendo todo lo contrario. Nos estaban apartando y alejando cada vez más de Dios, creyendo en nuestra sincera ignorancia que lo estábamos haciendo bien. Resulta que lo estábamos haciendo todo peor y fatal. Y este factor de la ignorancia en los últimos tiempos, en estos tiempos, va a jugar un papel fundamental. Porque otra vez, como en la época de Jesús,
Se cumplieron docenas y docenas de profecías. Por la ignorancia de los líderes de la época, en estos postreros días, en esta generación, se van a volver a cumplir un montón de profecías debido a lo mismo, a la ignorancia de los líderes del mundo. Y por eso se va a levantar personajes como el anticristo, apoyado por los líderes y los dirigentes de las naciones. ¿Y cómo lo hacen? Por ignorancia. Y por eso van a apoyar a un señor llamado el falso profeta. Y uno dice, pero ¿cómo gente culta, gente con carreras, gente con estudios, gente con preparación van a ser capaces de apoyar a lo peor que va a surgir en la historia de la humanidad? Lo van a hacer por ignorancia. Ahora, la ignorancia no es una excusa, ¿sí? La ignorancia no es una excusa. La ignorancia es el terreno favorito del diablo. Porque cuanto más ignorante sea un pueblo, más fácil es dominarlo y controlarlo. Cuanto más ignorante espiritualmente hablando sea un creyente, más fácil le resultará al diablo asustarlo, amedrentarlo, angustiarlo y afligirlo. Porque Satanás se mueve como pez en el agua en el terreno de la ignorancia. Pero hemos leído en esta tarde, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, que nosotros ya no somos hijos de las tinieblas o de la ignorancia, sino que en nosotros ha venido un conocimiento, una información que nos ha cambiado la vida. Y esa información o conocimiento nos ha venido de la fuente que no está contaminada ni manipulada, que es la Biblia, la palabra de Dios, que ha llegado a nosotros milagrosamente, por lo menos en mi caso, y sé que en el muchos de ustedes milagrosamente, porque yo nunca la busqué y nunca me interesé por nada de esto. Por lo tanto, para mí es un milagro que el Señor se haya aparecido en mi vida y me haya cambiado la vida, porque si yo lo hubiera buscado, pues hombre, pues el que busca halla. Pero es que yo era todo lo contrario. Yo no buscaba ni me interesaba nada de esto. Dios me encontró a mí. Yo no lo encontré a Él. Él me encontró a mí cuando estaba perdido. Y cuántas veces, a veces por ignorancia creemos, ¿verdad?, que lo que hacíamos antes era lo correcto, y ahora que conocemos la fuente, la Biblia, la verdad, pues nos damos cuenta de que nuestra vida fue una vida realmente triste, una vida en la que creíamos tener la verdad y estábamos andando en la mentira. Y menos mal, gracias a Dios, que un día tuvimos un encuentro personal con Cristo. Si no, seríamos uno más de la masa, siendo como los borregos, siguiendo la corriente de este mundo, sin darnos cuenta de que nos dirigíamos directamente al precipicio y terminaríamos con nuestra vida. En cierto sentido, la humanidad se está suicidando. La diferencia es que unos lo hacen así, en un momento, y otros lo van haciendo poco a poco. Pero realmente la sociedad, el mundo, se está suicidando, se está matando a sí misma. Y por eso vino Cristo. Y por eso en estos días, como en cualquier otro momento del año, que lo podemos hacer con toda libertad, pero en estos días estamos recordando, los que creemos en Él, que Él vino a este mundo con un propósito. Y cuando vino, imperaba, reinaba la ignorancia. Y cuando vuelva a venir, seguirá estando el mismo espíritu de ignorancia, como si fuera un humo que se ha esparcido por todas las naciones y ha envenenado las mentes y las conciencias. Pero menos mal que siempre en medio de la ignorancia y de la corrupción y de la indiferencia y de la burla, siempre ha habido un remanente, un grupo que ha marcado una diferencia. Ya Abel marcó una diferencia, aunque eran poquitos, pero ya era diferente. Ya Noé marcó una diferencia en su generación, ya lo hizo Moisés, ya lo hizo Abraham, ya lo hizo José en Egipto, ya lo hizo Daniel en Babilonia, y ahora nos toca a ti y a mí, en medio de la ignorancia que impera, financiada y apoyada por los poderes, pues nos toca a nosotros marcar una diferencia y decir que el Señor Jesucristo, así como nació hace 2000 años, volverá otra vez, y volverán otra vez a cumplirse las profecías en medio de un ambiente de ignorancia. ¿Cuántos dicen amén? Es decir que, sea como sea, Dios nunca pierde. Que creen en Él, gloria a Dios. Que no creen en Él y son ignorantes, gloria a Dios. Porque sea como sea, la palabra de Dios sí o sí se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice en Hechos capítulo 20, del versículo 22 al 23, vamos a leerlo. Ahora he aquí, este es Pablo, después de haber viajado durante años, después de haber establecido iglesias en muchas partes, él dice estas palabras: he aquí, ligado yo
en espíritu. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué es de ligado en espíritu? Es decir, él sentía, lo he leído y lo he estudiado en el idioma original, en el griego, y es como, yo tengo un sentido del deber tan elevado, tengo tan claras mis ideas y mis responsabilidades como siervo de Dios, que tengo que subir a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Eso es lo que más o menos Pablo está diciendo. Es decir, él siente en su corazón que ha llegado el momento de subir a Jerusalén, no sabe lo que le va a acontecer, no sabe lo que le espera, pero él siente en su corazón el deber, la carga, la obligación de subir allí a Jerusalén y hablar de Dios, como lo ha hecho en otros países, en otras ciudades. Y ahora dice aquí, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades donde voy, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, Pablo se siente deudor con sus compatriotas. He hablado en Iconio, he hablado en Bitinia, he hablado en tantos lugares, pero él siente en su corazón que ha llegado el momento de subir a Jerusalén, donde están los religiosos, los escribas, los fariseos, donde nació la iglesia allí en el día de Pentecostés. Y él dice, yo realmente no sé lo que me va a suceder, aunque el Espíritu Santo me viene dando testimonio por todas partes donde voy, de que me esperan prisiones, me esperan cárceles y me esperan cosas no muy agradables, humanamente hablando. En uno de esos lugares donde se le dio testimonio de lo que le esperaba fue en una ciudad llamada Cesarea. En Cesarea había un hombre llamado Felipe, que fue diácono de la iglesia primitiva. Y estando él un día comiendo en la casa de Felipe, apareció por allí un tal Agabo, que le dijo a Pablo, déjame tu cinturón un momento. Y dice que pidió que con esa cuerda le amarraran las manos y los pies y le dijo a Pablo, Pablo, mira bien lo que te voy a decir. Así como me están amarrando a mí con este cinturón, con esta cuerda, a ti te van a hacer lo mismo como subas a Jerusalén. Esto es lo que te van a hacer. No vas a ser bien recibido, al contrario. Van a tergiversar todo, no van a entender nada. Y sabemos que desde ese día que Pablo subió a Jerusalén hasta el final de sus días, todos sabemos todo lo que le ocurrió. Intentaron persuadirlo, intentaron decirle, no subas. El Señor no le estaba diciendo que no subiera. El Señor le estaba advirtiendo de que si subía, esto es lo que te va a pasar. Luego en ti está si subes o no. Y Pablo decidió subir. Porque él dice que él estaba dispuesto no solamente a estar en tumultos, en cárceles, en persecuciones, sino incluso si era necesario dar su vida, él estaría dispuesto a hacerlo. Él tenía una información y actuó en consecuencia a esa información. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque hemos visto a la luz de otros pasajes que muchas cosas horribles se hicieron en la vida por ignorancia. Incluso puse el ejemplo de Pablo, que él también actuó en un momento determinado de su vida bajo la influencia negativa de la ignorancia. Pero ahora no es un ignorante. Ahora él sabe porque el Espíritu Santo le está dando testimonio de que si subes a Jerusalén, esto y esto es lo que te va a pasar. Es decir, con la información que él recibió, él actuó en consecuencia y fue coherente con su fe y con su creencia. Nosotros desde el 14 de marzo, desde el 15, mejor dicho, de este año, de marzo, hasta el día de hoy, hemos recibido muchísima información acerca de los acontecimientos finales, acerca del anticristo, acerca de las profecías de los últimos tiempos. Es decir, nunca ha habido una invasión, si me permiten la palabra, de tanta palabra, de tanto conocimiento, de tantas cosas de la Biblia como en estos últimos meses. Y el que ha querido aprender ha tenido muchas oportunidades para aprender, y el que ha querido madurar y crecer ha tenido oportunidades, y el que no ha querido aprender y el que no ha querido cambiar, ahí se ha quedado. Ahora bien,
con toda la información, con todas las experiencias, con todo el conocimiento que hemos aprendido en carne propia, donde no ha habido un área donde Dios no nos ha probado, hermanos. Hemos sido probados como nunca antes en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que hemos aprendido? Con todo lo que hemos vivido en el 2020. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Se lo contaremos el día de mañana a nuestros nietos o a sabe Dios a quién? Una vez vino al mundo una pandemia y estuvimos durante meses con las iglesias cerradas y la gente conoció el evangelio por internet. Y vamos a contar simplemente como una batalla, como esas personas que cuentan las glorias del pasado, pero que no tienen nada que contar en el presente. ¿O vamos a utilizar toda esa información para prepararnos de cara al próximo año? Que decimos como Pablo, no sabemos lo que acontecerá, pero sí sabemos, porque lo hemos aprendido en carne propia, que por muy difícil y dura que sean las situaciones y las dificultades y los problemas, más grande será la fidelidad y el poder de Dios. Quiero decirles que en el Antiguo y Nuevo Testamento hay personas que por lo que vivieron fueron preparadas para después servir al Señor con efectividad. Por ejemplo, alguien se podría preguntar, ¿por qué el Señor permitió que aquel pobre muchacho llamado José, que era un buen chico, un chico espiritual, un hombre, un joven responsable, ¿por qué Dios permitió que las pasara canutas y las pasara tan mal? ¿Por qué no hizo que sufrieran sus hermanos? ¿Por qué hace que sus hermanos lo odien y lo miren como un competidor cuando era todo lo contrario? ¿Por qué quieren matarlo? Después, gracias a Dios, lo vendieron. ¿Por qué llega a Egipto y parece que va de mal en peor? Y cae en la casa de un buen hombre que lo compra y se fía de él, y resulta que se levanta la mujer de su amo y lo denuncia y lo meten en la cárcel por un delito que no había cometido. Y estando en la cárcel ayuda a los presos y los presos salen y se olvidan de él. Pero ¿cómo es posible que una persona tan buena padezca tanto en la vida? A veces alguien se pregunta eso, ¿verdad? Y hay profetas como por ejemplo Habacuc que le decían a Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que sufrir el bueno? Y parece que al malo le va todo bien. Y muchas veces también Job se queja con Dios y Dios le dice, ¿terminaste? Ahora escúchame a mí y te voy a hacer una serie de preguntas. Y lo sorprende y le muestra que hay cosas que a priori no entendemos, pero que al final dan resultado y vemos el por qué Dios permitió aquello. Y vamos a entender por qué Dios permitió esto en el 2020. Claro que lo vamos a entender y lo vamos a comprender. Y de dónde salió y por qué salió y quién lo hizo y quién no lo hizo. Vamos a entenderlo. No les quepa a ustedes la menor duda. Estamos haciendo la historia. Pero la historia se escribirá y la podremos leer y repasar. Y la historia nos demostrará que aquello no fue casualidad, sino que fue todo un propósito. Y además de la historia secular, tenemos la palabra de Dios, que a través de ella nos hemos dado cuenta de que todo esto es simplemente un botón de muestra para que el mundo sepa que en una hora puede cambiar el mundo. Y el rico puede terminar en la miseria más absoluta. Y que una persona que parece que lo controlaba y lo sabía todo, pues puede terminar loco y suicidándose y tirándose de un puente abajo. Y hemos visto cosas tremendas en este año de gente que de repente lo ha perdido todo, cuando parece que ellos tenían el mundo en la mano y todo lo que anhelaban y querían lo conseguían, y ahora resulta que la gran industria del turismo, que el año pasado trajo a 80 millones de personas, las trajo aquí a nuestro país. Y eso implica trabajo, y eso implica prosperidad, y eso implica no sé qué. Resulta que se cerraron las puertas y ahora no vienen ni las moscas. ¿Y ahora qué hacemos con tantos hoteles? ¿Y ahora qué hacemos con tanta industria del turismo? José entendió que todo lo que sufrió tuvo un propósito. Él no iba a crecer en la adulación. Nadie crece en la adulación ni en el aplauso. Es más, todo eso te puede echar a perder. José creció en la adversidad. José aprendió a descubrir la fidelidad de Dios en la cárcel. José se dio cuenta de que el sistema judicial de su época era una porquería y no servía para nada, como el de la época de Jesús. Tantos religiosos, tanta Torá, tanta Biblia, tanto conocimiento, y al final llegan y prefieren a un criminal antes de votar y de apoyar al verdadero Mesías. ¿No nos dais cuenta de que cuanto más podrido y cuanto peor esté la situación del mundo, más se glorifica a Dios en medio de todo eso?
Queridos hermanos, hoy tiene todo el mundo la confianza y la fe en la famosa vacuna. Bueno, vamos a ver dentro de unos meses. Vamos a ver si verdaderamente esto era la panacea, esto era el remedio para el mundo, o vamos a ver lo que sucede. Porque esto no ha hecho más que empezar. Pero David también entendió que los celos de Saúl, Dios los utilizó para forjar su carácter. Tuvo que huir durante años por todo un desierto que lo conoció como la palma de su mano y que le vino de maravilla para después poder librar batallas contra los filisteos y no se le escapaba ni uno. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios que sufrieron a lo largo de la historia entendieron que a veces el sistema era corrupto, que los hombres eran injustos, que la ignorancia era tremenda. Pero Dios siempre sacaba partida y gloria para su nombre a través de todas esas circunstancias terribles. ¿Ustedes piensan que fue casualidad que Pilato se lavara las manos? ¿Ustedes piensan que fue casualidad que votaran por Barrabás en vez de por Jesús? ¿Ustedes creen que fue casualidad que Judas, un discípulo de Cristo, que vio milagros, que vio cosas que ningún hombre habrá visto en su vida, que fuera el traidor y lo vendiera por una pequeña cantidad de dinero? Nada fue casualidad en la vida de Jesús y nada ha sido casualidad durante el año 2020. Dios ha sacado jugo, Dios ha sacado gloria para su nombre a través de todas estas circunstancias y hemos crecido y hemos madurado y hemos visto la gloria de Dios como nunca antes en nuestra vida la habíamos visto. Prueba de ello es que después de todo lo que ha pasado todavía seguimos aquí alabando al mismo Dios. La pandemia no pudo con nosotros, ni podrá. Porque el Señor dijo hace 2000 años que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Podrá haber ignorancia, podrá haber indiferencia, pero también la hubo en la época de Noé. Pero fue lo que a él le ayudó a motivarse, a involucrar a su familia para el servicio de la obra de Dios. Y gracias a la fidelidad de aquel hombre, la obra de Dios se pudo terminar y la humanidad se salvó. Y yo no sé por qué Dios nos permitió vivir todas estas experiencias que hemos tenido en los últimos meses, en las últimas semanas. Porque Dios de repente cortó el grifo y dijo, no, a orar, ven, a orar. Pero si yo antes oraba poco y ganaba mucho, sí, pero esa no es una vida correcta. El pan nuestro de cada día tiene que ser la tónica en nuestra vida. Y a veces Dios dice alto, pero no porque nos odie, sino todo lo contrario, sino porque quiere enseñarnos a madurar y a crecer y a no depender de un sueldo, a no depender de una paga del gobierno, a no depender de mi habilidad como hombre que me ha abierto camino en la vida y yo he librado 20.000 batallas, sino Dios dice, me parece muy bien, pero a partir de ahora vas a vivir como yo quiero que vivas. Y eso no se aprende leyendo un libro. Eso no se aprende escuchando sermones, sino eso se aprende en la escuela de la soledad y del anonimato, donde Dios moldea nuestro corazón, pero cuando salgamos de ahí, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo nos afirme, perfeccione y establezca para su honra y para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Así que la ignorancia jugó un papel importante en el cumplimiento de las profecías y lo va a volver a jugar en los últimos tiempos. Pero la Biblia no solamente da información, sino nos prepara para lo que viene en el futuro. Y les voy a poner un ejemplo. Este joven que estaba en la cárcel en aquel momento, en el peor momento de su vida, abandonado, seguramente flaco, mal comido, mal alimentado, mal vestido, finalmente el Señor dice, ahora. Y lo sacan de la cárcel. Y lo llevan a nada más y nada menos que al hombre más poderoso de toda la humanidad en aquel tiempo, al mismísimo faraón de Egipto. Y el faraón de Egipto, con todos sus hechiceros, con toda su riqueza y con todo el rollo que tenía montado, tiene que depender de un preso hebreo para que le interprete unos sueños que nadie es capaz de decirle lo que significan. Y José le dijo, mira, Dios te ha mostrado lo que va a pasar en los próximos 14 años en el mundo. Esos 14 años están divididos en dos partes. Unos 7 años de una abundancia espectacular, donde las cosechas serán como jamás en la vida las ha habido ni las habrá, y otros 7 años representados por las famosas vacas flacas, que terminarán olvidando la prosperidad que hemos tenido. Lo que tienes que hacer es prepararte, porque si no te preparas cuando tienes, cuando no tengas, no te vas a saber preparar. Tienes que saber prepararte en la abundancia, para que cuando venga la escasez, estés preparado y no solamente tengas la información,
sino la preparación. Porque la Biblia te informa y te prepara. Algunos utilizan la Biblia única y exclusivamente como fuente de información, pero no de preparación. Y Dios lo que quiere es informarte y que te prepares con esa información, porque si no, no te sirve de nada. Y entonces Faraón dijo, tú eres esa persona idónea que me va a organizar, me va a hacer una reestructuración de toda la economía del país, y lo puso como un ecónomo, lo puso como un esclavo culto con la responsabilidad de organizar toda la economía del país. Increíble, ¿verdad? Con esa información le cambió el rumbo al mundo. Y millones de personas se salvaron gracias a la información y a la preparación que vino a consecuencia. Hoy en día está pasando exactamente lo mismo. Hoy en día el Señor sigue hablando a su pueblo, a su iglesia, y está utilizando a sus hijos para que tengamos la información correcta de la Biblia. Y hermanos, ustedes tienen una información muy grande de la Biblia, ¿eh? Hay gente que nos escribe y nos dice, yo he aprendido con ustedes viendo los cultos más que en 20 años de mi vida. Y nos lo dice gente que lleva toda la vida en iglesias. El otro día nos escribió una señora de 70 y pico de años y nos decía, hace mucho tiempo que está cerrada nuestra iglesia y yo en contacto con ustedes he aprendido más, sin salir de mi casa oyendo y escuchando la palabra, más que en toda mi vida. Y gloria a Dios, está bien. Pero toda esa información que hemos recibido nos tiene que ayudar para prepararnos, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Muchos tenían la información de que iba a llover, pero no hicieron cambios, no se prepararon y se los llevó a todos. Muchos tenían la información de lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra, pero no hicieron cambios y se murieron todos. Muchos tenían la información de lo que Dios quería, de lo que Dios demandaba, pero no actuaron en consecuencia. Y hoy en día el Señor no le va a permitir más a su iglesia que se mueva en el terreno de la ignorancia. Porque ya bastante hemos perdido el tiempo en la ignorancia, en opiniones y en conjeturas. Y ahora ha llegado el momento de que con toda esa información nos preparemos para darle la bienvenida con optimismo y con fe y confianza en el Señor al próximo año. Que solamente Dios, solamente Él, el eterno nuestro Dios, sabe lo que va a suceder y cómo va a suceder, pero nosotros ya hemos aprobado el examen. Nosotros hemos aprendido, nuestra fe ha madurado, nuestro conocimiento ha crecido, nuestra comunión con el Señor se ha consolidado. ¿Por qué? Porque hemos visto la mano de Dios en la adversidad. Hemos visto cómo el Señor nos ha ayudado a salir de la oscuridad. Hemos visto cómo el Señor ha prosperado a la iglesia. Hemos visto cómo el Señor nos ha preparado en todo este confinamiento y pudimos volver a abrir las puertas y seguir celebrando cultos como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pero cuando abrimos la iglesia, los que vinieron en aquellos primeros cultos vinieron completamente diferentes a antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque aprendimos en nuestras casas que nuestro Dios es fiel, no solamente a nivel de iglesia, sino a nivel familiar, a nivel particular. Y el Señor nos ha cuidado y bendecido hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, vendrán tiempos de ignorancia, vendrán personas que se burlen, vendrán personas que pasen de todo, que digan que es mentira, pero es que esto no es nada nuevo. ¿No decía Pedro en una de sus cartas, no os sorprendáis, hermanos, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese? ¿Saben lo que ha ocurrido en este tiempo? Lo mismo que no ocurría desde el siglo I. Han ocurrido en estos meses cosas que hacía siglos que no ocurrían. En el pueblo de Israel, desde que salieron de Egipto, no habían celebrado una fiesta de Pesaj o de Pascua sin poder salir a la calle. Eso pasó en Egipto, que celebraron la fiesta de la Pascua de puertas para adentro, no podían salir fuera porque afuera estaba el ángel de la muerte destruyendo a todos los primogénitos. Y eso no había ocurrido nunca, ni en la Segunda Guerra Mundial. Y volvió a ocurrir este año. En el siglo I, cuando Pedro tiene en su corazón la carga de escribirle a los dispersados, es decir, él no le escribe como Pablo a una iglesia. Por ejemplo, esta carta es para ustedes, los de Corinto. Ya está. Los de Esmirna ni se enteraban de aquella carta. O cuando escribió una carta a los filipenses, los colosenses ni se enteraban de aquella carta, a lo mejor nunca la leyeron.
Pero Pedro escribió 2 cartas a todos los cristianos que habían tenido que salir huyendo a consecuencia de la persecución. Y por eso él dice, yo le escribo a todos los dispersados en Ponto, en Galacia, y entonces comienza a enumerar regiones inmensas con unas poblaciones gigantescas donde se habían ido a refugiar los cristianos. Y después les voy a contar por qué. Y entonces él les escribe y les dice, hermanos, a todos ellos, no os sorprendáis de las pruebas que estáis viviendo, porque todos vuestros hermanos en todo el mundo están experimentando y sufriendo y padeciendo las mismas pruebas que a ustedes les están pasando. Es decir, si un hermano en Bitinia leía la carta de Pedro, se sentía totalmente identificado con los hermanos de Ponto. O si un hermano de Ponto leía la carta de Pedro, se sentía completamente identificado con los hermanos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque las pruebas se habían generalizado y extendido de tal manera que no había unas iglesias sin ser probadas o perseguidas y otras. No. Era algo generalizado. Y eso nunca había ocurrido desde el siglo I a la iglesia. Ha habido iglesias que han estado en la abundancia más absoluta y ha habido otras iglesias que han estado en la persecución y en las pruebas más terribles. Pero se está comenzando a hacer las pruebas homogéneas, ¿saben? Las pruebas son homogéneas y resulta que lo que nos ha estado pasando a nosotros aquí también le ha estado pasando a los cristianos multimillonarios de Estados Unidos, que no podían ir al culto, que se morían los miembros, que se morían los pastores. Y después nos escribe un hermano desde el sur de Argentina y nos dice, aquí también estamos confinados y con mascarilla y no podemos asistir a la iglesia. Exactamente lo mismo que un hermano que nos escribía de Japón, o de Australia, o de las islas del Caribe, o de cualquier otro lugar del mundo, o de Alaska, como nos han escrito. Y resulta que sin moverte de esta isla pequeña, que apenas ni se ve en el mapa, y que algunos no saben ni dónde se encuentra, resulta que nos hemos dado cuenta por internet y por las redes sociales que las mismas circunstancias de confinamiento, de crisis económica, de gente que se muere, de trabajos que se cierran, de empresas que se van al garete, están sucediendo las mismas cosas en todas las naciones del mundo. Y eso nunca había ocurrido desde el siglo I. Y ahora nos viene bien recordar el versículo. No os sorprendáis del fuego de prueba, hermanos, como si alguna cosa extraña os aconteciese, porque estas mismas pruebas las están experimentando todos vuestros hermanos en todas partes del mundo. ¿Qué les parece? Algo increíble. Se vuelve a cerrar el círculo, porque dice la Biblia, ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Y quiero poner un ejemplo más que creo que nos va a ayudar mucho a entender lo que es la información y la preparación. Un día, saliendo del templo de Jerusalén, sus discípulos, orgullosos de su templo, le dijeron al Señor Jesucristo, Señor, mira qué pedazo de templo, qué maravilloso edificio tenemos. No solamente a ellos le había llamado la atención, la historia dice que los romanos, el imperio romano, cuando llegó a Israel, le llamaron la atención 3 cosas. Esto yo lo digo en los viajes cuando voy con gente allí. Los romanos nunca habían visto, nunca habían conocido, jamás habían estado en un mar donde la gente flota y no se ahoga. El Mar Muerto. Nunca habían visto a un pueblo que una vez a la semana pararan y no hicieran ninguna actividad, ni siquiera los animales trabajaran, el Shabbat, el día de reposo, y en Israel lo vieron. Nunca eso lo habían visto en ninguna parte del imperio. Y nunca habían estado en un templo vacío de imágenes. Un templo enorme, pero donde no había esculturas de dioses, de imágenes, porque al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, y a Él no se le pueden hacer esculturas ni imágenes, ni nos podemos postrar delante de imágenes. Y eso le llamó la atención a los romanos. ¿Dónde están vuestros dioses? ¿Para qué queréis un templo tan grande y tan hermoso si al fin y al cabo está vacío? Según ellos estaba vacío, pero estaba más lleno que nunca, ¿verdad? Ahora bien, cuando los judíos o cuando los discípulos judíos salieron del templo, le enseñaron al Señor el templo. Y el Señor se les queda mirando y les dice, observar bien todo esto, porque llegará el día cuando no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquello fue tan impactante para ellos. Es como si te dicen a ti que tu país va a ser destruido dentro de 15 días. ¿Cómo se te sacude, no? Que ya tu isla, tu país, tu ciudad, tu pueblo va a ser arrasado y no va a existir nunca más. ¿Cómo te quedas?
Ellos salieron pensando, dándole vueltas a la cabeza, bajaron todo el torrente del Cedrón, comienzan a subir rumbo al Monte de los Olivos. Dentro del Monte de los Olivos hay un huerto, un lugar donde se prensaba la aceituna para hacer el aceite, el oro líquido, que se llama el huerto de Getsemaní. Y dice que ¿cuántos discípulos tenía Cristo? 12. Pues la Biblia dice en uno de los evangelios que 4, y dice el nombre de los 4. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Pocas veces se menciona Andrés, ¿verdad? Pero ahí se menciona. Repito, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, llamándolo aparte, le dicen: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De tu venida, pues si lo tienen ahí, ¿de qué venida estamos hablando? Interesante, ¿verdad? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque acabamos de oír que el templo va a ser destruido. Y entonces, si quieren oír la respuesta espectacular, amplia, rica en información, lean Mateo 24 esta noche. Ahí está toda la respuesta a la pregunta de los 4 discípulos. Eso fue en el año 33 después de Cristo, más o menos, la respuesta. Año 70 después de Cristo, ya los discípulos están todos muertos, menos Juan, que aún estaba vivo. Templo de Jerusalén, llega Tito, hijo del emperador Vespasiano, arrasa con el templo, lo quema, se llevan los tesoros a Roma, construyen el famoso Coliseo romano, un templo pero la muerte, y se cumple la profecía literalmente. Flavio Josefo, que si pueden leer los libros que escribió este tremendo historiador, le van a enriquecer una barbaridad, relata todo lo que ocurrió en la destrucción del templo de Jerusalén. Fue una tragedia nacional de tal magnitud que todavía en el siglo XXI Israel no se ha recuperado. Fíjense lo que les digo. Todavía están llorando por el templo destruido de Jerusalén en el siglo I. Y todavía lloran, y todavía se lamentan, y todavía oran para volver a ver reconstruido el templo. Imagínense el impacto tremendo que produjo la destrucción de aquel templo. Ya no hay más templo, no hay más sacrificio, ya no hay nada. Se acabó la vida religiosa de Israel. Ahora la diáspora, a buscarse la vida por el mundo. Flavio Josefo dice que los romanos crucificaron a miles y a miles de personas que vivían en aquel tiempo en Jerusalén. Pero algo que le sorprendió tremendamente a Flavio Josefo, ¿saben lo que fue? Que murieron muy poquísimos cristianos. Y uno dice, pero si la iglesia nació en Jerusalén, ¿se acuerdan? En el día de Pentecostés, que se convirtieron un día 3.000, otro día se convirtieron 8.000. Y ahora podemos entender por qué con la muerte de Esteban se produjo una persecución tremenda contra la iglesia y tuvieron que salir todos corriendo. Unos se fueron a Samaria, otros se fueron a otros países, a otros continentes. Y cuando llegó el año 70 después de Cristo y se destruyó la ciudad de Jerusalén y le prendieron fuego al templo, muy pocos cristianos vivían en Jerusalén porque recordaban la información que el Señor les había dado de que no quedaría piedra sobre piedra, y con esa información se prepararon y salieron corriendo antes de que los mataran a ellos en Jerusalén. ¿Te das cuenta? Dios te da información, aquí la tienes, correcta, no le falta nada. Pero ahora con esa información tú sabrás lo que tienes que hacer. Tú sabrás las medidas preventivas que tienes que tomar a partir de ahora en tu casa. Tú sabrás los cambios en tu economía que tienes que tomar a partir de ahora. Tú sabrás el giro que le tienes que dar a tu ministerio a partir de ahora. A mí me ha hablado este año Dios como no me ha hablado en 40 años. Y yo ya tengo planificado, con la ayuda del Señor, lo que va a ser el año que viene en mi vida. Porque todo lo que he aprendido este año, si queda aquí encerrado en 4 paredes, pues hemos perdido el tiempo, queridos. En otras palabras, Dios nos da información para que nos preparemos. Yo como pastor, tú como oveja, y cada uno de nosotros tendrá que tomar las medidas, porque el próximo año no vamos a poder movernos en el terreno de la ignorancia. Ya eso no funciona. Ahora somos hijos de luz. Y ahora he tenido la teoría y la práctica. Y ahora con eso, búscate la vida. ¿Cuántos dicen amén? Oramos al Señor en esta noche, hermanos. Cierre sus ojos ahí donde está. Y recuerde que Dios nos sacó de la ignorancia
para que le sirvamos con efectividad en su reino. Que Dios no quiere que nunca más volvamos a movernos en la ignorancia, en el desconocimiento, sino en la luz. Porque la luz disipa las tinieblas. Y ya bastante ignorancia y tinieblas hemos tenido en nuestra vida como para volver atrás. Tal vez la gente de la calle no ha aprendido nada. Incluso hasta le han perdido el miedo a todo esto que está ocurriendo, el respeto. Y siguen como si nada, ciegos, viviendo la vida como aquellos que antes del diluvio comían y bebían y no eran conscientes de lo que se les venía encima hasta el día en que Noé entró en el arca. Y va a pasar lo mismo, está pasando lo mismo en los últimos tiempos. Ha habido un confinamiento, ha habido miles y miles de personas que han muerto. Ha habido personas que lo han perdido todo y el mundo sigue jugando no sé a qué. Pero nosotros los cristianos hemos aprendido que lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir. Y esto ha sido un pequeño botón de muestra de cómo el mundo puede cambiar en una hora y meter a miles y miles de millones de personas en sus casas sin poder salir ni de aquí a la esquina. Todo eso ha sido una escuela, ha sido una prueba que Dios nos ha mandado. Y te damos gracias por lo que hemos aprendido durante todos este tiempo, Señor, estos meses. Te damos gracias porque tú, Señor, sobre todo nos has mostrado que tú nunca abandonas a tu iglesia, que tú cuidas de tu pueblo. Y te ruego, Señor, que tú fortalezcas nuestra vida para que ahora más que nunca te sirvamos con efectividad en tu reino. Gracias por todo lo que nos has enseñado, Señor. Gracias por todo lo que hemos vivido en carne propia en estos meses, Señor. Y gracias porque tú nos has preparado y abierto nuestros ojos para que reconozcamos que contigo tenemos la victoria segura. A ti la gloria y la honra, mi Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y gracias por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de